Bienvenido, mi querido César. César Gutiérrez, buenas tardes, ¿cómo estás? Estefano, un placer saludarte, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, aquí haciendo corajes con estos panistas y estos políticos que todavía piensan y atañen un poco a que yo creo que piensan que los mexicanos se nos olvida todo el daño que le hicieron a México durante décadas. ¿Cómo estás, querido César Gutiérrez? ¿Cómo ves esta parte de Vicente Fox y lo que dijo en esta entrevista que el presidente Andrés Manuel dio a conocer el día de hoy? Mira, yo creo que él debe de ordenar sus ideas, ¿no? Él ha cambiado de candidata casi cada semana, tiene un candidato una semana, la siguiente semana tiene otro candidato y así, ¿no? Hay que entender que los políticos en este país y en específico los de oposición son oportunistas y de acuerdo al tema que les conviene es la opinión que ellos emiten. Aquí tenemos una gran ventaja porque gracias a que el Ejecutivo Federal en su momento solicitó mediante un proyecto de ley el que se elevara a rango constitucional lo que eran las pensiones de apoyo, ¿no?, a los estudiantes, a los adultos mayores, a las personas afromexicanas, a las personas que tienen discapacidades. Es que en el artículo 4 constitucional, a partir del 8 de mayo, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación en el año 2020 y que entró en vigor el 9 de mayo de ese mismo año, ya es oficial, ya es legal y no podrían hacer un cambio respecto a estos apoyos que podrían existir. Pero llama poderosamente la atención que en esta misma entrevista Vicente Fox utilice palabras en donde diga que él quiere que Xóchitl Gálvez llegue a la presidencia de la República y que le recupere la pensión que tenían los expresidentes de México. Pero remata diciendo que se acabaron los tiempos de los huevones, de los que viven del gobierno, y que Xóchitl Gálvez les va a ayudar a conseguir eso. Entonces digo yo, ¿para qué solicito una pensión como expresidente de la República si ya se acabaron los tiempos en que los huevones vivan del gobierno, ¿no? Entonces son las incongruencias que nosotros nos damos cuenta que muchos políticos y que desafortunadamente esta persona fue presidente de México y pues nos damos cuenta que el pobre hombre yo creo que ya tiene problemas por la edad o que siempre fue una veleta y que lo único que buscó fue siempre beneficios de carácter personal. Sí, sin duda. Me parece que, digo, yo ahí en esta parte que mucha gente podría decir que ya trae demencia senil, pero recuerdo que el señor también hacía ese tipo de manifestaciones cuando él era presidente de la República, tan solo cuando dijo que las mujeres éramos pues unas lavadoras de cuatro patas, entre tantas cosas. De hecho, le hicieron hasta un libro, por ahí tengo el libro, de todas las cosas absurdas que él dijo siendo presidente de la República. Lo que sí veo es que hasta tenía un vocero que tenía que salir a explicar lo que el presidente quiso decir, ¿no? Sí. Sí, o sea, es un chiste. De hecho, a él fue uno de los presidentes que Televisa le hizo programas y muchas cosas de burla, y que bueno, independientemente de eso, es que el señor daba mucha tela de dónde cortar de tanta inconsistencia y tanta tontería que decía, pero me parece que sí muestra de cuerpo completo lo que piensan ellos, y lo más chistoso es que él sigue siendo parte del círculo cercano de Xóchitl Gálvez, de los consejeros de Xóchitl Gálvez, y que por otro lado Xóchitl Gálvez salga a decir que ella está a favor de las pensiones, está a favor de los programas sociales, muy contradictorios cuando ellos en su momento no hicieron nada, y cuando ellos en su momento, incluso en este sexenio, Xóchitl Gálvez salió a decir que no era lo mejor, por ejemplo, las becas. Sí nos da muestra de su doble moral. Y bueno, eso es una cosa. Y otra cosa es, ¿cómo ves si es esta nueva sección que acaba de inaugurar el presidente de la República el día de hoy, que dice, no lo digo yo? ¿Crees que pueda meter en algún dilema jurídico al presidente? Porque, bueno, sí estamos viendo de manera muy estratégica e inteligente que el presidente le está dando la vuelta al INE, donde dice, bueno, no lo digo yo, simplemente estoy exponiendo lo que ellos están diciendo. ¿Crees que lo pueda hacer en algún dilema? Esto, la verdad es que es colmillo político.
del presidente, y por supuesto que es una chicanada legal, ¿no? Así como hemos visto que promueven todos estos amparos para frenar la construcción de los diferentes aeropuertos en el país, para los diferentes tramos del Tren Maya, que son chicanadas, pues el presidente también encontró una chicanada donde dice, bueno, no soy yo, no estoy hablando del tema y estoy exhibiendo lo que ellos mismos dicen, ¿no? Por supuesto que ya hay con una controversia jurídica por ahí, ya hay varios juristas que opinan que cómo puede ser posible que el presidente de la República salga a hacer una simulación de ese tipo. Pero también hay que entender que se está peleando contra un poder judicial que incluso ni siquiera va al fondo de las normas y única y exclusivamente se va a cómo son las formas. ¿Qué significa? No entra ni siquiera al estudio de las leyes, ¿no? De estos cambios legislativos que se han dado en cuanto a las reformas, porque dice que el procedimiento fue desasiado e inadecuado. Entonces, pues el presidente también utiliza una chicana, ¿no? Que a lo mejor no es la mejor forma, no, pero creo que es la más práctica y la más inteligente, porque en política dicen que todo se vale siempre y cuando respetes la Constitución, ¿no? Y está respetando una resolución y lo único que está haciendo es darle vuelta, pero de que por supuesto que va a existir muchísima polémica, y es lo que yo decía, a ver, estamos viendo ahorita que el Tribunal Electoral de nuestro país está sesionando y ya aceptó que el Frente Amplio tiene la posibilidad de buscar que exista un candidato o candidata para la oposición. Ok, bueno, para una parte de la oposición, porque tenemos también un movimiento ciudadano. Pero hay que recordar algo, también se va a estudiar, ¿no?, el criterio sobre si estos candidatos o precandidatos pueden tener o ostentarse todavía como servidores públicos, ¿no? Porque se critica mucho el proceso de elección de Morena por medio de las corcholatas, pero ellos salieron más cínicos, adelantaron los tiempos, siguen estando, ¿no?, cobrando el erario público, ostentando un puesto, ¿no?, en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores, y además aspiran a ser candidatos a la presidencia de la República. Entonces hay que ser marranos, pero no cochinos, ¿no? Entonces yo creo que aquí es importante que veamos cómo la doble moral de todos estos personajes, y retomando nuevamente a Vicente Fox, no, Vicente Fox quiso salir a decir que supuestamente él era el padre, ¿no?, de este apoyo económico de las becas adultos mayores, cuando él se pinta de cuerpo completo diciéndolo. Nunca han querido apoyar a la gente, nunca han querido apoyar a los más necesitados, se creen dueños de México y se creen dueños de su presupuesto. Él sí se molesta cuando quedó multimillonario, él, sus hijos, su esposa Marta Sagún, los hijos de Marta Sagún, todos conocemos los negocios multimillonarios que hicieron, los hijos de Marta Sagún, incluso con investigaciones en los Estados Unidos, por lo cual no van para allá, y ahora quiere venir a lavarse la cara, a decir, es que yo necesito mi pensión, porque tengo que pagar 100,000 pesos mensuales por mi seguro de gastos médicos. Por el amor de Dios, yo te puedo decir que mi madre, que ya es una persona también de la tercera edad, y que tiene un muy buen seguro, que es inglés, no pague esas cantidades que el señor quiere venir a decirnos. Entonces también es como que es ser burdo, ser mentiroso, y que te aseguro que si el día de mañana no es Xochitl Gálvez, entonces él apoyará a la nueva candidata o el nuevo candidato, porque así de veletas son estos actores políticos, y como te digo, una lástima que él haya sido presidente de México, porque nos dimos cuenta que nada más fue una simulación, y ahí es donde sale el PRIAN, ¿no?, el famoso prianato, donde el PRI y el PAN jugaban nada más a que uno atacaba al otro, pero la realidad es que estaban juntos para buscar los intereses al mejor postor. Sí, sin duda. Fíjate que algo de lo que ahorita estás mencionando es, él alude y dice que necesita un poco de la pensión millonaria que le daban los presidentes, a los expresidentes, porque necesita tranquilidad, porque pobre señor ya es de la tercera edad. Con un seguro de gastos de médico de gastos mayores de 100,000 pesos, cuando a las personas que se les da su pensión a través o la pensión a través del gobierno federal, en esta administración, no se llega ni a los 100,000 pesos por persona en un año. Pero aparte le hablo de 100,000 pesos mensuales. Mensuales. Pues, oye, y les molesta que la gente tenga un apoyo económico
que, como tú lo dices, anualizado no llega a 100,000 pesos y les molesta porque ellos se creen dueños del presupuesto de este país, como lo ejercieron y lo utilizaron como quisieron durante tantos años, y gracias a esa reforma constitucional, al artículo 4 constitucional, es que todos los años en el presupuesto de la Federación se tiene forzosamente el presupuesto del país que autorizar todas estas becas en favor de estudiantes, en favor de personas con discapacidad, en personas afromexicanas y en personas que son adultos mayores. Entonces, eso es lo que más les ha molestado, porque les llaman huevones, les llaman ninis, les llaman hacerse pendejos y vivir del presupuesto, ¿no? Se llama vives con mis impuestos, pues si ni siquiera paga impuestos el señor, y como él hay millones. ¿Cuántos hemos conocido supuestos empresarios multimillonarios que no pagan impuestos en este país? Aquí quien paga impuestos realmente es la gente que estamos abajo, que estamos cautivos, que tenemos que estar pagando. Así de cínicos son y así de cínicos quieren seguir siendo. Lo que pasa es que ellos traen una ideología de que en las redes sociales ellos pueden comprar bots para poder posicionar temas. Pero ¿qué les pasa cuando salen a la calle y se encuentran con la realidad? De acuerdo a todas sus encuestas, ellos deberían haber ganado todas las elecciones que se han llevado en este país. Todas, desde el 2018, según ellos, ganaban en todas las encuestas. ¿Y qué es lo único que ha pasado? Han perdido casi todas las elecciones. Y en las que no han perdido es porque Morena se equivocó al poner al candidato. Esa es una realidad. Aquí, ¿qué es lo que estamos viendo? Que hay un proceso interno por parte de Morena, ellos están tratando de crear un tema y no se han dado cuenta que incluso cayeron en el colmillo del presidente. El presidente lo que más quisiera es que fuera Xóchitl Gálvez. ¿Por qué? Porque no tiene para competir ni contra Claudia Sheinbaum, ni contra Marcelo Ebrard, ni contra Adán Augusto. Es más, no tiene ni para competir contra Fernández Noroña. Pero ellos creen que están creando un personaje y tratan de crear una narrativa. ¿Para qué? Para por lo menos tratar ciertos puestos, porque lo más curioso de todo esto es, veremos que los mismos diputados y senadores plurinominales serán los mismos de siempre. No hay cambio en absolutamente nada. Y entonces sí la gente dirá, pues ¿de qué cambio me estás hablando si son los mismos actores políticos de toda la vida, no? Sí, son los mismos políticos y aparte han tenido que desempolvar a los más viejos, como por ejemplo Santiago Krill, que ya había salido del ruedo político y lo tuvieron que meter, o sea, literal lo sacaron de la tumba para volverlo a meter. Quisieron revivir por ahí también a Ceballos, o sea, está muy mal Agurría, o sea, personajes que dices, pero que también hay que entender que son personajes multimillonarios, sí, que claro. tienen muchísimos recursos. A ver, el señor Constitución, que aparte se queja porque a él lo discriminan por ser güerito y de ojos claros, que dices, bueno, por el amor de Dios, no existe la discriminación a la inversa, ¿no? Pero bueno, él ya se inventó un nuevo término y se autodenominó como el señor Constitución, ¿no? Pero que no se nos olvide que él, un mes antes de dejar la Secretaría de Gobernación, se auto-otorgó cientos de permisos para casinos. Y el tipo es multimillonario, ¿no? Entonces, pues también es gente que sabemos que llega por medio del control económico porque pueden comprar el puesto, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos visto desafortunadamente de la política de este país y que ahora que empezamos a ver un cambio, y por supuesto que tenemos fallas, ¿no? Dentro de la cuarta transformación y son áreas de oportunidad para poderlos corregir, pero se ve el cambio, tenemos una moneda fuerte, ahora se quejan porque el tipo cambiario es el mejor que ha existido en nuestra historia y el mejor que ha habido en un sexenio, y se molestan, hablan de que supuestamente la popularidad de expresidentes estaban casi igual que la que tiene el presidente en este momento, completamente falso, perdieron elecciones intermedias, terminan perdiendo las elecciones siguientes, ¿por qué? Porque ellos manipulaban todos los medios de información, gracias ahora a programas como como los espacios que tú tienes y de tantas personas que están en los medios de comunicación alternativo, es que tenemos diferentes opiniones. Recordemos que antes todo era leer boletines de presidencia de la República y mejor le daban lana o chayote, como se dice, a los que lo hacían de mejor manera, pero todos daban la misma noticia. Ahora por lo menos tenemos pluralidad de pensamiento y de medios y la gente ya está muchísimo más educada a tener la oportunidad realmente de ir e investigar cuál es la verdadera información que se está dando.
y algo de lo que a mí me da mucha risa también es cómo metieron a este señor que mencionas, José Ángel Gurría, cuando él fue el creador del Fobaproa, uno de los fraudes más grandes de este país, en el cual todavía me atrevo a decir que lo van a pagar esa gran deuda todavía hasta nuestros nietos, y este señor en su salida se saca 3 pensiones, o sea, cuando ese señor sale de la función tal cual en el gobierno, sale pensionado triple vez. Se jubila a los 43 años, recibiendo más de $1,000,000 mensuales. Dije, no, bueno, o sea, yo te voy a ser realista, yo no sé para qué tanto estudiar, para qué tanta maestría, tanto doctorado, tanto andar llevando asuntos. Lo de hoy es vender gelatinas y trabajar para el gobierno. O sea, porque esa es la mejor manera de volverte multimillonario, ¿no? ¿Quién en su sano juicio, y yo creo que eso es lo que más les dolió, nunca se imaginaron, porque ella hizo un reto al presidente? Usted demuestre que yo he ganado 1,400, o sea, que yo tengo contratos por 1,400 millones de pesos y yo renuncio a la candidatura. El presidente lo mostró y ella entonces, en vez de que la gente se indigne y diga, oye, ¿de dónde sacas 1,400 millones de pesos? Fue salir a atacar y decir que el presidente utilizó datos fiscales. ¿Y qué pasó entonces con los 1,400 millones de pesos? Se vale hacer dinero, se vale ser empresario, se vale tener un negocio. Lo que no se vale es que utilices un puesto político para traficar influencias para que tú puedas hacer que una empresa privada tuya gane contratos y licitaciones. Ella misma acepta que cuando estuvo en el sexenio de Vicente Fox, le dio contratos a su empresa. Ella misma acepta que le dio contratos a su propia empresa cuando estuvo como delegada en la Benito Juárez, ¿no? Miguel Hidalgo, perdón. Entonces, ¿cómo puede ser posible que sean tan cínicos y que con una mano en la cintura digan, bueno, es que, pues eso es otro tema, porque aquí lo importante es que el presidente sacó la información que no tendría que haber sacado? O sea, no importa, cometes un delito, ¿no? Entonces, aquí el problema es que cuando eres panista o eres priista, se te tiene que medir con otra vara, y a todas las demás personas, pues entonces sí hay que satanizarlos, hay que atacarlos. Y vemos que utilizan ellos utilizan la calumnia, la difamación y la mentira para tratar de desviar los temas. Y lo vemos con la mayoría de las personas que están en las redes sociales, que emiten opiniones, que escriben columnas. Es increíble. Yo voy de acuerdo que no piensen igual que yo respeto a la gente que no piensa igual que yo respeto a la gente que con fundamentos me demuestra que lo que ellos piensan tiene una razón de ser y que aunque es distinto a lo mío, pues ellos tienen una base o elementos para pensar distinto. Eso lo respeto. Lo que yo no respeto es cuando mienten, cuando calumnian y cuando agreden. ¿Por qué? Porque no tienen ellos la capacidad para subirse realmente a un debate público de altura y de conocimientos. Entonces, cuando de repente dicen, es que la ley dice esto, oye, no, la ley no dice eso, ¿no? Si tú la quieres interpretar de una manera, es completamente distinto. Y es el grave problema, y como la gente ya está mucho más despierta, la gente tiene una capacidad ya de investigación, son curiosos, eso es muy importante, ya no se quedan con lo que les decían en las noticias de la noche, las noticias de la mañana, y se lo repetían 100 veces. La gente ya está muy politizada, y eso me da mucho gusto. Sí, fíjate que algo que también he visto es precisamente eso, que la gente ya despertó, ha despertado, y me parece que el proceso que ha venido en estos 5 años de la llegada del presidente Andrés Manuel ha sido un proceso hilado también, no solo a la llegada del presidente Andrés Manuel, hay que aclararlo, también a esta diversidad en el tema de las redes sociales que ha sido a nivel mundial, y que en México las redes sociales ha sido de manera inmediata, en cómo ya se puede generar una información y puede llegar a millones de mexicanos en segundos, o sea, es en cuestión de minutos. Esto ha ayudado mucho a que la gente esté más informada, a que la gente sea más curiosa, a que la gente investigue, y ya no hay supercargada, porque sabemos que ahorita la cargada que hay con Xochitl Gálvez es evidente, de los medios de comunicación masiva, porque hay intereses multimillonarios a nivel dólares detrás de, o sea, el que quieran que quede Xochitl Gálvez, no solo es para que regresen las pensiones de los expresidentes, para que regresen esta burocracia dorada donde pueden percibir salarios muy altos, no solo es para eso, es para facilitar
privatizaciones de las empresas paraestatales, el saqueo, por ejemplo, de lo que pasó en Atenco, de expropiarle, qué irónico que están a favor de, están en contra de expropiarle a la iniciativa privada, que el Estado puede expropiar a la iniciativa privada. Ya vemos qué show hicieron cuando se supuestamente había expropiado el presidente Andrés Manuel, que no fue un proceso de expropiación el que hizo con las vías ferroviarias para lo del Istmo de Tehuantepec. Hicieron un show mediático en los medios de comunicación, pero nadie dijo nada y todo el mundo estaba muy feliz y contento en los medios de comunicación cuando realmente expropiaron 5,000 hectáreas en San Salvador Atenco. Y vimos, es la contraposición, la doble moral. Mientras jodas al ejidatario, a la persona humilde, entonces está bien, ¿no? Porque es para el bien común, no sean así, no sean envidiosos. Sí, el problema es que ellos siempre su bien común ha sido que mientras a ellos les vaya bien, mientras ellos ganen, entonces todo está perfecto y todo está bien. Y como tú le das chayote, ¿no? Imagínense, nada más para que nos demos una idea. Si en este país se daban cerca de 200,000 millones de pesos, 200,000, para que entendamos la capacidad de dinero de chayote al año, el gobierno federal, imagínense lo que se robaban, porque no era ni el 10% de lo que se robaban. Estamos hablando de más de 2,000 billones de pesos, que con eso viven para toda su vida, toda esta bola de políticos. ¿De dónde sacan políticos que terminaron comprando plataformas petroleras? ¿Cómo es posible que terminan siendo socios, si me explico, de empresas transnacionales? ¿De dónde? Ese es el problema de la simulación. Cuando llega una persona que no los deja hacer lo que ellos quieran, cuando llega y les dice, no va a haber chayote para el gobierno. Una cosa es la publicidad que se paga normal en por parte de cualquier gobierno, pero no va a haber, no te voy a entregar 2,000 millones de pesos, nada. Entonces, pégale, y pégale, y pégale, y pégale, y pégale. Por supuesto, cuando las cosas estén mal, se tienen que decir, ¿no? Porque también hay periodistas que a lo mejor no estaré yo muy de acuerdo con ellos, pero que hacen un trabajo serio, que está fundamentado y basado en investigaciones serias y con datos. Y también se ha reconocido cuando las cosas están mal. El problema es cuando quieren inventar historias, ¿no? Cuando quieren inventar situaciones que no ocurren, cuando vienen y te hablan de inseguridad, pero lo primero que hacen es atacar a la Guardia Nacional, a los elementos de las Fuerzas Armadas, cuando están realizando su trabajo, cuando los satanizan, cuando inventan ejecuciones extrajudiciales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vemos personajes que van creando, porque por eso yo les decía, Xochitl Gálvez ahora es el socialismo, ¿no? Ahora resulta que toda la derecha de nuestro país es socialista y de izquierda. ¡Ah, caray! Y entonces, para quererse diferenciar de la verdadera izquierda, dicen, es que somos la izquierda auténtica. ¡Ah, cabrón! O sea, les encanta hablar de temas que no conocen y que terminan inventando incluso nuevas definiciones. Es como, yo he tenido debates muy grandes, importantes en diferentes medios de comunicación, en auditorios, en simposios, donde me dicen, es que en México hay una militarización, y les explico los conceptos de militarización, cómo no se puede dar. Me dicen, no, es que hay una militarización blanda o suave. Dije, ah, cabrón, ya inventaron incluso nuevos términos. Bueno, pues así de prácticos son los políticos de derecha en este país, y que no se nos olvide de dónde pueden terminar siendo multimillonarios si única y exclusivamente se han dedicado a la política. Es nada más por lógica. El que quiera hacer dinero, que se vaya a la iniciativa privada. El que esté trabajando en el gobierno tiene que entender que es una obligación institucional la que tiene, y como lo dicen cuando les toman protesta, y si no fuere así, que la nación se lo demande, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser posible que quieras hacer negocios y servir a una casta de privilegiados, donde ahora dicen lo que nos conviene es crear a una indígena que está con nosotros, que además es una historia de superación? Por el amor de Dios, ni un niño de 5 años les cree que vendiendo gelatinas se hizo multimillonaria con 1,400 millones de pesos. Bueno, eso no se lo cree nadie. No, nadie se lo cree, aunque ellos quieran creerse esa mentira y piensan que repitiendo las mentiras una y otra vez se van a hacer realidad. Esa es una de las ideas que siempre ha tenido la oposición. ¿Cómo ves, querido César, el hecho de que, bueno, pues ya lo que pasó del presidente que saca estos datos de Xochitl Gálvez, ella no sale a aclararlos, no sale a decir que hay un evidente conflicto de interés? ¿Puede haber un
proceso en el futuro en contra de Xóchitl Gálvez, ya hablando en términos jurídicos, dejando de lado el lado político, por esta cuestión del conflicto de interés que evidentemente hubo y que evidentemente sigue habiendo, porque ella misma mencionó que tiene contratos también, sabiendo ella que es servidora pública, ¿puede haber algún proceso legal en contra de ella? Tengo entendido que ya existen un par de denuncias que fueron presentadas por un senador de Morena, y asimismo me imagino que la Fiscalía General de la República ya inició una carpeta por noticia criminal. La noticia criminal es cuando tú ubicas que existen hechos posiblemente constitutivos de delitos, puedes iniciar una carpeta de investigación para investigar qué de cierto hay sobre esa noticia criminal. Y hay que recordar algo, no es un delito tener una empresa y hacer negocios. Lo que sí es un delito es utilizar tu puesto político para, por medio de ese tráfico de influencias, obtener, ¿no?, contratos. Recordemos que incluso su empresa tiene negocios con la Secretaría de la Defensa Nacional y que su hermano es general del Ejército. Desde ahí ya tendría por qué haber un conflicto de intereses. Ella es senadora de la República. ¿Cómo es posible que ella, cuando fue delegada de la Miguel Hidalgo, terminó su empresa teniendo muchísimos contratos con todas estas megaconstructoras que llevaron y realizaron construcciones ilegales en esa misma demarcación? Entonces, es nada más por lógica, ¿no? Ellos le juegan mucho y por eso les molestó muchos de los cambios que existieron en la ley, porque recordemos que ellos jugaban a que los delitos prescribieran. Entonces, muchos de los delitos ya han prescrito. Por ejemplo, ella acepta claramente que en el sexenio de Vicente Fox, ella sí le dio algunos contratos a la empresa que firmó su esposo. Dice, pero fueron chiquitos. Sí, pero aparte sabe que ya no la pueden investigar. ¿Por qué? Porque ya prescribió los delitos que hubiera podido cometer en aquel entonces. Y recordemos que las leyes en aquel entonces eran mucho más laxas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa ahora? Pues con los cambios que hubo en la ley, ¿no? Pues la corrupción pues, es un delito grave. Y aquí, por ejemplo, yo creo que sí se deben de continuar las investigaciones. Por supuesto que tratarán ellos de manejar que hay una denuncia en su contra, porque lo que tienen es miedo a sus aspiraciones políticas y quieren compararlo con lo que fue el desafuero del presidente en su momento. Recordemos que la gran diferencia de que el presidente se le inició el desafuero por parte de Rafael Maceo de la Concha, que era excuñado de Vicente Fox, que era un general y que lo hizo un procurador general de la República, no se nos olvide también el dato, le inventa toda esta historia al presidente de la República, pero por un desacato a un mandamiento judicial. El desacato fue porque ordenaron que tenía el presidente que permitir, por ejemplo, una construcción para que pudiera haber entrado a un hospital particular, perjudicando a toda la Ciudad de México. Son casos completamente distintos. Ahí jamás se habló de corrupción, jamás hubo una cuestión donde hubiera dinero de por medio, y el presidente de la República, ¿qué fue lo que hizo? Compareció ante el Congreso, sabía que muy posiblemente iba a ser detenido, y recordemos que no lo detienen porque incluso una diputada de oposición es quien va y paga la caución, ¿no? Y aún así tuvieron que hacer un fraude millonario y espectacular para retener la presidencia de la República. Entonces eso es todo lo que están buscando, simple y sencillamente, ¿no? Que va a tratar de victimizarse, sí, no lo dudo, pero la realidad es que sí existen elementos para que la Fiscalía General de la República y posiblemente la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México iniciara, o si no es que ya inició, las carpetas de investigación por hechos con apariencia de delito. ¿Tú crees que, hablando ya ahora en términos políticos, esta investigación o esta situación en contra de Xóchitl Gálvez, ¿no crees que en lugar de perjudicarle le beneficie? Porque yo creo que eso ya lo tiene también medido el presidente Andrés Manuel. De hecho, el día de ayer Xóchitl Gálvez posteó, ayer o antier, si no estoy mal, posteó un fragmento del desafuero del presidente Andrés Manuel, porque me parece que ellos ya, como queriéndose curar de empacho, queriéndose curar de cualquier dolencia, pues para que, como dando esta idea de que si me atacas por la vía judicial, que hay elementos para atacarla por la vía judicial y para que se le haga una investigación jurídica correspondiente, pues ella sacársela por la tangente de que es una cuestión política. ¿Tú crees que esto lo vaya a hacer el presidente por un lado? Y dos, ¿crees que sea conveniente políticamente por cómo están las cosas?
Mira, ella va a empezar, ¿no? Con este tema a tratar de victimizarse. Pero hay que recordar que la Fiscalía General de la República es autónoma, ¿no? No depende del Ejecutivo Federal. Se supone que por eso es una Fiscalía General de la República autónoma. Entonces, yo creo que las investigaciones sí se iniciarán y yo creo que la Fiscalía General de la República, mientras existe un proceso, ¿no? Abierto para una posible candidatura, no va a llamarla a comparecer ni haría ninguna cuestión más allá de la investigación, que recordemos que tiene que existir la misma secrecía, ¿no? Que tiene que ser de forma secreta, profesional, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque ellos van a tratar de victimizarse de esa forma. Digo, me llama poderosamente la atención. Xochitl Gálvez creo que ha presentado, sin exagerar, como 40 denuncias, porque recordemos que todas las semanas estaba yendo a presentar una denuncia a la Fiscalía General de la República por diferentes temas. Ella trata de capitalizar la falta de capacidad que tiene en el ambiente político, porque hay que reconocer algo, Xochitl Gálvez no era conocida a nivel nacional, era conocida en la Ciudad de México y en algunos círculos, pero a nivel nacional no es tan conocida. Es mucho más conocido, por ejemplo, Santiago Krill o Miguel de la Madrid, y no lo digo yo, lo dicen las encuestas serias, ¿no? Pero aquí hay una cuestión en donde me queda completamente claro que ella se quiere subir al tren de pelearse con el presidente para venderse como víctima, porque ellos no quieren tener una candidata que tenga opiniones de carácter personal o que tenga una idea de trabajo para un sexenio. Lo que quieren es capitalizar todos aquellos votos contrarios al presidente, que van en contra de la cuarta transformación y que no quieren la transformación del país. Ellos quieren ir por ese voto duro del que se cree fifí, del que se cree rico, del que cree que tiene la razón, de que el que utiliza a los demás mexicanos y les dice naco, indio, ¿sí me explico? Van sobre ese grupo de votos. Saben que no les alcanza para ganar la presidencia de la República. Lo que quieren es tener una candidata competitiva y que esa candidata competitiva tenga la oportunidad de jalarles votos para todas estas senadurías y diputaciones plurinominales que les urgen. ¿Por qué? Porque no podrían aguantar otro sexenio en donde les digan, aquí se te corta todo y no hay un peso, no hay negociación de nada. Es las cosas como son. Y eso es a lo que ellos le están realmente apostando, porque saben que no les alcanza, no tienen el capital político para poder ganar. Y eso espérate todavía que no existe un rompimiento, porque yo estoy seguro que Alito Moreno va a terminar haciendo de las suyas y muy posiblemente existe un rompimiento y el PRI saque un candidato y el PAN con el PRD, ¿no? Que ya es la verdad un partido que no existe, a lo mejor tengan un candidato, porque todavía nos falta lo que venga con Movimiento Ciudadano. Yo creo que el Movimiento Ciudadano trae un par de marcas fuertes por ahí y una es el joven Colosio, ¿no? Y creo que puede jalar muchísimos votos. Por eso ellos entienden que no les conviene ir, ¿no? Con este movimiento de oposición porque saben que ellos solos ganan más y le roban muchísimos más votos a la oposición que lo que le podrían robar a Morena, ¿no? Nada más recordemos lo que pasó en el Estado de México. El PAN y el Partido Verde Ecologista sacaron el mismo número de porcentajes en votos. Entonces, ¿de dónde me hablan que son una fuerza política importante cuando la realidad es que cada vez que han ido perdiendo más estados, la misma ideología de su gente, pues, cuando tienes un partido que la gente no puede acceder, pues ¿de dónde vas a tener candidaturas ciudadanas? Con todo respeto, simple y sencillamente el PAN está a punto de desaparecer nada más porque el número de agremiados del PAN ni siquiera es el mínimo que te piden las leyes electorales, ¿no? Entonces, cuando tienes un partido cerrado que no das oportunidad a la gente de participar, pues ¿de dónde quieren que la gente se sienta parte del panismo cuando ellos mismos no permiten que la gente entre? Sí, es algo esta parte del PAN, y me parece que no solo del PAN, sino el PRI. Por ejemplo, el PRI tuvo en estos últimos días una desbandada enorme, no solo de las figuras que han sido importantes en su momento para el priismo a nivel nacional, se fueron muchos senadores, muchos ex senadores, exdiputados, exgobernadores y por supuesto militancia en varios estados de la República. Eso por un lado deja muy flaco y muy débil al PRI, sin mencionar la pérdida del Estado de México, que me parece que ese fue la estocada final para el priismo, porque prácticamente tienen dos estados muy pequeños.
si lo hablamos electoralmente, y también financieramente, no era lo mismo que el Estado de México. Y esto es el PRI, y ahora tenemos, como bien mencionas, el PAN, que siempre ha tenido sus problemas, pero me parece que ahora es más esta parte de la militancia, que es una militancia demasiado pequeña, y también tenemos al PRD, que ese sí está a punto de desaparecer a nivel nacional, ha ido desapareciendo en cada elección que se presenta, en cada elección que pierde, no solo pierde la elección, sino pierde su registro en esos estados donde se presenta. Entonces, vemos una oposición muy fracturada, muy fuera de una ideología concreta. Me parece que esta unión de masa que intentaron hacer ni siquiera electoralmente les ha funcionado porque todo lo que se presentan ha perdido. Y vemos a contraposición a un partido como Movimiento Ciudadano que ser la cuarta fuerza ahora ya casi le está comiendo el mandado al PAN en la segunda fuerza a nivel nacional. Creo que esta parte de la oposición se va a ver muy interesante en cómo se geste en el 2024. ¿Tú consideras que vaya a haber, por ahí se dijo que posiblemente el Movimiento Ciudadano iba a acompañar a Xóchitl Gálvez? ¿Tú crees que sí vaya a terminar siendo esto o vayan a irse con su propio candidato? Que a mí me parece mejor lo segundo, ¿no? Por cuestiones electorales, pero no se sabe. Pero a ver, incluso Dante Delgado ha sido muy claro. Dante Delgado ha dicho que los tiempos electorales son hasta noviembre y que ellos, de acuerdo a las encuestas que ellos mandan a hacer para su toma de decisiones, consideran que tienen mejor candidato que el que podría llegar a ser Xóchitl Gálvez, porque él incluso explica, posiblemente podríamos apoyar a Xóchitl Gálvez, pues sí, pero Xóchitl Gálvez ni siquiera es todavía la candidata del frente, o entonces nada más me están hablando que es una simulación el Frente por México, donde ya saben quién va a ganar o ya tienen una candidata que es la que quieren apoyar y entonces todo lo demás es una simulación. Esperemos los tiempos y nosotros también veramos. Y creo que ellos han sido inteligentes. El Frente dice, las corcholatas nos están comiendo el mandado, necesitamos meternos en la discusión pública, ¿no? Se meten en la discusión pública con esto, empiezan a crear por ahí a Xóchitl Gálvez, CRI le sigue peleando, de la Madrid, ¿no? Están abajo, pero no tan abajo. Y Movimiento Ciudadano está esperando porque saben que cuando llegue el momento en su Movimiento Ciudadano van a ser los únicos. Y queramos o no, ellos tienen una marca que es importante. La verdad es que el presidente municipal, ¿no? De Monterrey, Colosio, pues es una persona que llama la atención por quien fue su padre, es un muchacho sobrio, ¿no? Salvo aquella vez que salió con sus traguitos encima, ¿no? En esa reunión de Cabildo, pero no ha hecho muchos escándalos. A mí en lo personal no se me hace un buen político, pero sí se vende para con la gente. Y yo creo que el Movimiento Ciudadano va a terminar tomando la decisión de que ellos solo van a ir porque ellos mismos han visto que les dan mejores resultados ir que acompañados, y lo han podido ver en su corta historia, que han tenido mayores éxitos solos que acompañados. Pues ya estaremos viendo cómo se viene este proceso. Yo también digo que a Movimiento Ciudadano le va a ir muchísimo mejor solo que mal acompañado, porque pareciera que todo lo que toca el PRI y el PAN, incluido el PRD, pues lo deshacen tal cual. Han perdido todas las elecciones. Está como el saco de pus, nada más es cuestión de que él felicite a alguien y ya lo desgració. Me acuerdo tanto de una película mexicana que se llama A Toda Máquina, donde sale Pedro Infante, y que él no le demostraba a la gente que los quería, porque si no, les terminaba sucediendo algo. Decía, ya te desgracié. Así están el PRI, el PAN y el PRD. Lo que tocan, lo destruyen. Sí, tal cual. Pues muchísimas gracias, estimado César. Vamos a estar aquí pues muy pendiente de todo lo que pasa en la política y agradecida, como siempre, de que estés con nosotros y con la audiencia, pues hablando de todos estos temas en cuestiones jurídicas. Y pues esperamos tenerte muy pronto por acá. Muchísimas gracias. Claro que sí. Un placer, Stephanie, que pasen buena tarde. Saludos. Gracias. Fuerte abrazo.